Ok, ¿ya está listo? Bueno, ya siéntese. Entonces, Juan estaba en el Espíritu y ahora va a ser levantado a una nueva forma de revelación. Primero recibe la revelación estando en la isla de Patmos. Estaba yo en el Espíritu, en la isla de Patmos, y ahí recibe la revelación de la faz de Jesucristo en su gloria y del mensaje que va a preparar a la iglesia para enfrentar el nivel de gobierno que ahora va a ser revelado. Ahora, el nivel de gobierno tiene que ser arrebatado al cielo, y dice, y vi una puerta en el cielo, y el que hablaba conmigo me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de ser. Entonces hay una diferencia entre la revelación que recibimos aquí y otra, la revelación que se recibe allá. Amén. Somos pasados de un nivel del Espíritu a otro nivel del Espíritu. Y aquí ya va a entrar un nivel de gobierno. Aquí ya viene el haber vencido todas estas cosas, ya nos despojamos de toda la religiosidad, ya nos comprometimos con Dios, ya nos alistamos, y entonces Dios dice, bueno, ahora empiezas a estar listo para el siguiente nivel del Espíritu. Dice, sube acá, y al instante estaba yo en el Espíritu. Y en ese momento ya empieza Juan a tener una experiencia con el trono de Dios. El trono de Dios es el centro de la iglesia, es el centro del reino y es el centro de la iglesia. El centro de la iglesia no es el liderazgo de la iglesia, no es el culto, no es tus problemas. El centro de la iglesia y el centro del reino de Dios es su trono. Amén. La revelación del trono es la que nos da facultad para poder reinar. Entonces yo necesito entender el trono de Dios y cómo se mueve la iglesia en el gobierno divino alrededor del trono de Dios. Entonces dice que alrededor del trono había 24 tronos, dice el versículo 4. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono, y ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Entonces vemos que delante del trono se encuentran 24 ancianos. Estos 24 ancianos no tienen nombre, porque son simbólicos. No son las 12 tribus de Israel, no son los 12 apóstoles. Vimos el otro día que Juan nos estaba mirando a sí mismo, ni reconoció por nombre a ninguno de ellos, porque representan el gobierno de Dios, de la iglesia dirigida por el trono de Dios. Entonces vemos, voy a ir un poquito más adelante, dice en versículo 9 del 5, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Oiga que los 24 ancianos están diciendo, nos has redimido de todo linaje, de toda lengua, de toda nación. Entonces, esto nos hace claro que son 24 ancianos simbólicos que representan una gran cantidad de pueblo de toda lengua y nación. Amén. Que no son solamente 24, que es un diseño de Dios en toda lengua y en toda nación. Amén. Son los redimidos que están delante del trono de Dios. Entonces, para este nivel de gobierno, y estoy simplemente sembrando semillas en tu corazón, no pretendo que esta noche subas al cielo y te sientes en un trono y empieces a gobernar con Cristo Jesús y te conviertas en el anciano de tu ciudad, porque luego la iglesia cristiana somos como de microondas, sale el mover apostólico y hacemos apóstoles de microondas.
sale esto y hacemos todo de microondas. Entonces ahora viene Dios a revelar los ancianos de la ciudad. Vamos a nombrar los ancianos de la ciudad. Todos los pastores que vinieron ahora son ancianos de la ciudad. No. Entonces quiero sembrarte una semilla. Abre tu corazón, porque voy a sembrar la semilla. Padre, yo siembro la semilla del diseño en el cielo, del diseño para gobernar sobre todas las cosas, del diseño de cómo opera la iglesia, uniendo los cielos y la tierra. Y Padre, que tú empieces la revelación de los ancianos en el corazón de aquellos que han de ser ancianos. Ahora, dijimos el otro día que los ancianos no son los que están abajo del pastor. Entonces vamos a poner por un lado todos los títulos que tenemos hoy en la iglesia: pastores, apóstoles, profetas, diáconos, ancianos. Todo eso está hecho una revoltura como usted no se imagina. Entonces vamos a empezar a ver las funciones. Usted tiene un llamado precioso. Amén. A lo mejor usted cree que es pastor, pero a lo mejor es anciano. A lo mejor usted cree que es pastor, pero es profeta. A lo mejor usted cree que es pastor, pero es apóstol. Amén. Puede ser muchas cosas que no tienen necesariamente nada que ver con su título. O como dijo Fernando, a lo mejor usted es pastor porque lo aventaron al ruedo y ni siquiera fue llamado a usted a ser pastor. También existe el caso. Entonces vamos a olvidarnos ahorita de los títulos y vamos a empezar a ver la función de cómo tiene que ser, para que Dios pueda empezar a ajustarnos a un modelo celestial. Entonces los 24 ancianos, amén, son ancianos sobre la ciudad. Es el gobierno de Dios en la ciudad. E iba Pablo de ciudad en ciudad y pasando un tiempo establecía ancianos sobre la ciudad. No establecía apóstoles, no establecía profetas, establecía ancianos. Estos ancianos viven alrededor del trono. Son gente necesariamente de adoración. Esto no quiere decir que son los líderes de alabanza de la iglesia. Son gente de adoración. Yo soy un agente de adoración. Emerson es un agente de adoración. Fernando es un agente de adoración. Amén. Muchos de ustedes son adoradores. Entonces, lo que nos va a levantar como ancianos, a los verdaderos ancianos, es nuestra relación con el trono. Diga conmigo, lo que nos hace ancianos es nuestra relación con el trono. Entonces, los ancianos están siempre delante del trono. El común de su vida es vivir delante del trono, reconociendo al rey y buscando de él su gobierno. Tienen una íntima relación, obviamente, con la gloria de Dios. Los querubines están a su lado para darles visión. Tienen ojos por todos lados para enseñarlos a juzgar. Amén. Los querubines son los encargados de cargar la gloria de Dios y los ancianos necesariamente están de continuo alrededor de esta gloria. Amén. Ellos han tomado la imagen del anciano de días. Ahora, ¿por qué a Dios se le llama, por un lado, rey, juez, soberano, y de repente encontramos que también se llama anciano de días? Y vemos que esta palabra anciano tiene que ver con autoridad. De hecho, en el pueblo de Israel, los ancianos de la ciudad estaban a las puertas. Y estos eran los sabios de la ciudad. Pero esto es el Antiguo Testamento. Ahora estamos hablando de verdades celestiales. Entonces vemos que el anciano de días, y ven conmigo a Daniel capítulo 7, es de donde toman su imagen los ancianos de la tierra, los ancianos que están alrededor del trono. Y dice, versículo 9, y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Se acuerda? Esto es análogo a lo que acabamos de leer. Y vi y había tronos, y en los tronos estaban los ancianos. Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza
como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El fuego siempre nos va a hablar de juicio, de purificación. Entonces aquí está presentándose el juez del universo, el juez que va a traer y les va a enseñar y les va a impartir cómo juzgar sobre todos los asuntos de la tierra. Entonces dice, y los libros fueron abiertos, y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. Entonces aquí estamos viendo el momento en que Jesucristo asciende al cielo y se presenta delante del Padre como el juez de todo el universo, como el rey de todo el universo, que le va a entregar el dominio y el trono al Hijo. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Amén. Y se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Entonces dice, el versículo 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre, hasta el siglo. Jesús es el sumo sacerdote del siglo venidero. Recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente para siempre. Y luego dice, versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Primera de Corintios 6:2 dice, ¿o no sabéis que los santos juzgarán la tierra? Y que los santos juzgarán aún a los ángeles. Amén. Por eso debéis aprender a juzgar aún las cosas más pequeñas, dice la palabra. Y entonces termina diciendo, dice, y hablará, versículo 25, aquí está hablando del Imperio Romano, que fue cuando viene la roca. ¿Se acuerda que vimos que venía la roca y la roca golpeaba la imagen, que era el Imperio Romano, la imagen de Nabucodonosor, en sus pies de hierro y de barro, golpeaba la roca, y al golpear la roca se caía toda la estatua, se hacía un gran monte. Entonces de estas bestias se está hablando de ese tiempo, del tiempo en que Jesús iba a venir a vencer todo el imperio de este mundo. Diga conmigo, Jesús ya venció el imperio de este mundo. Entonces dice, esto es muy interesante, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Ahora, si yo pienso que esto es algo que no ha sucedido, jamás voy a tomar el dominio ni el reino, ni pensaré que a los santos se le ha dado el juicio. Traspasaré todo esto para un futuro incierto y seguiré viviendo mi vida sin ningún dominio. Si yo cedo el dominio y la autoridad que me ha sido dada, ¿quién la va a agarrar? Para que lo entienda bien. Si yo cedo el dominio y la autoridad que me ha sido concedida del cielo, ¿quién la va a agarrar? El diablo. Ahora ya sabe por qué prosperan las puertas del Hades en contra de la iglesia.
porque estamos pensando que muchas de las cosas que están aquí aún no han sucedido. Pero Dios les abrió el entendimiento a sus discípulos, diciéndole todo lo que ha sido escrito de mí en los Salmos, en Moisés y en los profetas ha sido cumplido. Ha sido cumplido. ¿Esto forma parte de los profetas? ¿Daniel forma parte de los profetas? Entonces llega conmigo, ya se cumplió. Ya se cumplió. Entonces nosotros tenemos el dominio y la autoridad para juzgar. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Amén. ¿Por qué está escrito aquí que iban a perseguir a los santos? En tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. Porque la iglesia primitiva vivió una gran tribulación, como no la ha habido ni habrá. Toda la gente que se convertía a Cristo la echaban a los leones, la quemaban en estacas, los crucificaban. Era una persecución terrible lo que vivió por 10 emperadores romanos la iglesia cristiana. Amén. Por eso Juan escribe, y el Apocalipsis fue escrito en el año 57, no en el 95, como muchos opinan. Porque el templo no se había destruido cuando él lo escribió, y el templo cae en el año 70. Ahora, 3 años y medio antes de la caída del templo, hay una tremenda guerra que dura 3 años y medio, dirigida por los romanos. Amén. Y en el año 70 se cae el templo, y al caerse el templo, les es entregada la soberanía a los santos. Y empieza: yo derribaré este templo y lo edificaré en medio de mi pueblo. Y nosotros nos volvemos, al caer el templo de piedra, la iglesia se vuelve el templo de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres, con todo el reino, con todo el dominio, con toda la autoridad que Dios nos ha dado. Amén. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Ahora, yo no trato de imponerle nada, simplemente siembro una semilla para que usted, con toda responsabilidad, porque si la escatología determina lo que tienes y lo que no tienes, es tu responsabilidad meterte con Dios. Es tu responsabilidad buscar lo que vas a tener y lo que no vas a tener. Porque yo decidí que si estaba determinado lo que yo iba a poseer de Dios, en cuanto a lo que yo pensara de la escatología, yo no iba a permitir que ninguna interpretación de hombre me la dirigiera, sino Dios en el cielo. Y es lo mismo que te insto a ti, que te metas con Dios, que te metas con Dios, que busques la verdad, que busques la escritura por encima de las tradiciones que nos han sido impuestas. Busca la escritura, lo que te va a hacer sentido, lo que es comprobado con la misma escritura. La escritura se interpreta a sí misma. Aleluya. Entonces, están sentados, denle la gloria a Dios. Están sentados los 24 ancianos alrededor del trono, y estos ancianos conocen perfectamente la honra, la gloria a Dios. Amén. Ahora fíjese que en un momento dado Juan está viendo que aparece un rollo con unos sellos, y él se pone muy triste porque no ve a nadie en el cielo que sea digno de abrir el rollo. Y es muy curioso que es uno de los ancianos, dice el número del 5:5, dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Ahora fíjate, ¿quién es el que le revela? No sé qué está pasando ahí, pero alguien tome autoridad. Está bien si no recibe la palabra, hermanita. Cada quien va a decidir su destino, si ustedes quieren.
Dice, a casar con Jesús en una nube, aleluya. Dios está por sellar y por juzgar. Yo no vengo a imponerle nada ni a decirle que yo lo sé todo, pero lo que tengo te lo quiero dar, porque lo que yo tengo y lo que yo vivo es el reino de Dios. Y yo sé, porque lo vivo, que el reino de Dios está en medio de nosotros. Que Jesucristo no nos ha dejado huérfanos, que al Padre le ha placido daros el reino, que el juicio, la autoridad y el gobierno ha sido dada a los santos del Altísimo. Y si yo no supiera eso, no tendría autoridad en contra de ninguna potestad, mas tengo autoridad y tengo autoridad para juzgar. Tengo autoridad para juzgar. Tengo autoridad para poner bajo mis pies a todo principado y a toda potestad, porque vivo de continuo frente al trono de Dios. Y eso es lo que me da la autoridad. Yo no vengo a discutir teología. Esto no es un asunto de teología. Jesús jamás habló de teología. Vino a dar vida, vida en abundante, vino a dar revelación, vino a dar autoridad, señorío, salud, riquezas, honra, redención, poder de Dios. Y eso es lo que necesita la iglesia por encima de toda teología. Aleluya. Entonces, aquí vemos que es uno de los ancianos. Quiero que imagine la escena celestial. Juan está observando los 24 ancianos, los seres vivientes, el trono brillando como jaspe y coralina, un arco iris sobre el trono. Y aparece pronto un rollo. ¿Qué es el rollo? Van a ser juicios que van a ser desatados. La autoridad para juzgar está en un rollo. Pero nadie en el cielo tiene autoridad más que los que conocen al Cordero. Y es a los ancianos a quien se les ha revelado el poder del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y es el anciano, esto no es un ángel, esto es uno de los santos, un anciano de Dios, el que le dice a Juan: no llores, porque hay uno en el cual se unen los cielos y la tierra. Hay uno que los ángeles anhelan tener el poder, pero no han tenido el poder que Dios le concedió a sus hijos, porque nosotros somos un espíritu con Jesús y los ángeles nunca podrán ser un espíritu con Jesús. Los ángeles nunca podrán conocer a Dios desde el interior de ellos mismos, pero el anciano le dice: hay algo poderoso, porque yo soy un espíritu con Dios. Hay algo que es lo que tiene toda la autoridad, y ese es el Cordero inmolado. Y el anciano señala al poder de la cruz, señala al poder que nos dio la victoria, que nos dio la autoridad. Hay un Cordero que es el León de Judá, que es el Rey de Reyes. Él es el que tiene el dominio. Y cuando el anciano, ojo aquí con esto, cuando el anciano anuncia el poder del León de Judá, anuncia al Cordero inmolado, entonces los sellos se desatan. Si el anciano no proclama el poder de la cruz, el poder del León de Judá, el reino de Dios, el cielo está paralizado. Nadie puede traer el juicio. La injusticia prevalece en la tierra. Pero cuando el anciano dice: ahí está el que salió para vencer, ahí está
el que salió para vencer, el que hace justicia, el León de Judá. Entonces se desata. Aleluya. Santo. Dice, entonces vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora fíjese que en el trono primero estaba el Padre, estaba el uno sentado como jaspe, como coralina, estaba el Padre brillando. Pero cuando el anciano apunta y señala a la majestad de Cristo, del trono surge el Cordero. Entonces no se imagine un trono así cuadradito con un señor sentado. El trono es gigantesco, es inmenso, y de él surge una forma de Dios y otra forma de Dios, y en él están los 7 espíritus, y alrededor de él se mueven los 7 espíritus, y va cambiando de forma, y hay truenos y relámpagos, y es una cosa majestuosa. Amén. Pero aquí estamos viendo la autoridad de los ancianos. ¿Y por qué son ancianos? Porque se han hecho uno con la naturaleza del Padre. Ellos juzgan con justo juicio. Amén. Y dice que tenían, versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora quiero que note la autoridad de los ancianos. Ayer Fernando predicaba algo muy tremendo, y era cómo nosotros venimos a juicio trayendo las quejas, y él habló de una corte, y cómo podemos presentar las quejas en la corte de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de lo que predicó Fernando? Es lo mismo que estamos viendo aquí. Dice, los ancianos tenían en sus manos las oraciones de sus santos. Amén. Y ellos son los que dirigen la corte de Dios para que las cosas sucedan. Aquí están las quejas del pueblo. Aquí están las injusticias que están siendo hechas. Aquí está toda la obra de Satanás que está siendo hecha en contra de los hijos de Dios. Y entonces ellos se presentan delante del trono con las quejas, y aparece el abogado a presentar el juicio. Ahora, ¿por qué estamos hablando todo esto? Y me puedo pasar horas nada más en 3 versículos ahí, pero no me voy a pasar horas. La razón por la que estamos hablando estas cosas es desde que llegamos, Fernando y yo estamos viendo algo en los cielos. Y estamos viendo sobre Barinas un concilio celestial de ancianos que está sobre la ciudad. Y luego hay un concilio terrenal dirigido por un concilio infernal. A 3 niveles, 3 concilios. Y el mayor de todos, obviamente, es el concilio celestial, que viene a deshacer las obras de los concilios en la tierra y los concilios en el infierno. Entonces, lo que sentíamos de parte de Dios era bajar, porque eso es la autoridad apostólica. Todo lo que ves, ¿qué podemos hacer con lo que vemos? Lo podemos bajar. Amén. Entonces, si estamos viendo algo, es necesario establecerlo sobre la ciudad. Entonces, vamos a hacer un acto profético aquí en esta tarde, y le voy a pedir a 24 jóvenes que están ahí que se me pasen aquí al suelo y que nos pasen 24 sillas aquí arriba. Rápido, rápido, rápido. Quizás las primeras 2 filas, las señoras de edad me las pueden dejar ahí.